Bendito sea el Cordero de Dios. Me gustaría que usted abriera su Biblia. Esta es una noche linda, una noche especial. Me gustaría que usted abriera su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde dice el apóstol Pablo: e indiscutible, escuche eso, e indiscutible es que, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Preste atención a estas palabras porque son muy importantes. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Quiere darle un aplauso a Dios en esta noche? Aquí hay muchas cosas que poder enseñar, que poder decir, y vamos a tratar de resumir lo máximo posible porque ciertamente hay muchas enseñanzas que podemos acatar y así poner como práctica cotidiana de nuestras vidas. Un conocer es importante para nosotros poder entender la grandeza de Dios. Ciertamente me gustaría poder hablar sobre esta frase y así lo haré. Visto de los ángeles sería el centro de mi sermón en esta noche, pero no puedo pasar por alto que dice el apóstol Pablo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ese versículo bíblico está extraordinario. E indiscutiblemente, ¿qué cosa? Nosotros entendemos perfectamente lo que es la palabra indiscutible. Lo que no tiene objeción, algo a lo cual no se puede oponer nada ni nadie, algo que es ciertísimo, algo que está plenamente comprobado y probado, algo que no tiene lugar a duda, es indiscutible. Básicamente el texto está diciendo de esto no se puede ni discutir, porque no tiene sentido discutir si el blanco es blanco o si el negro es negro. ¿Sabe? Podrá tener más o menos intensidad tanto el uno como el otro, pero no se puede decir que el blanco es de otro color o que el negro sea de otro color. Y si vamos a ofender en blanco y negro, ponemos, no sé, el carmelita. Es más fuerte, es menos fuerte, pero es indiscutible el color, a no ser que el que le observe sea un poco daltónico. Dice el apóstol, esto es indiscutible. Sí, él está testificando a Timoteo que esto básicamente es por gusto discutirlo. Y así hay muchas cosas, tanto en la vida como en la Biblia, a los cuales no se discute porque simple y llanamente está acentuado como una verdad divina, y esa verdad divina simple y llanamente se recibe, se entiende, se procesa, se cree y se practica. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre esta palabra misterio? Sí, dice, indiscutiblemente grande es el misterio. La palabra misterio en la Biblia no es algo que está oculto para siempre. No es algo que no se va a poner de manifiesto nunca, no. La verdad o la idea de la palabra misterio es una verdad que estaba escondida y ahora de alguna manera, mayormente por una acción divina, sale a la luz o es revelada por Dios. Así de simple. Es un concepto muy básico, un concepto muy claro, muy pequeño. Una verdad que estaba escondida y ahora ha sido revelada por Dios. No es un enigma humano, es una revelación divina. Según el apóstol Pablo, indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad. La segunda pregunta es, ¿por qué sería entonces un misterio?
o un misterio de la piedad. La piedad, según se narra aquí, no es una conducta moral, sino una vida que fluye de una relación interpersonal entre Dios y el ser humano. Por lo tanto, este misterio explica, en primer lugar, cómo Dios se acerca al hombre. Usted puede leerlo allí. Sí, por eso dice, grande es el misterio de la piedad, o un misterio piadoso, ¿verdad? O una piedad, digamos, envuelta en misterio. ¿Por qué es así? Porque nos enseña, nos revela, nos explica cómo Dios se acerca al hombre. En segundo lugar, cómo el hombre puede vivir para Dios. Y cómo la fe, en tercer lugar, cómo la fe se convierte en una vida transformada. ¿Sabe? No solamente tener fe, sino que esa fe obra en una vida completamente transformada. La tercera pregunta que se le puede añadir a este texto bíblico, ¿por qué Pablo entonces dice que es grande? No solamente que es piedad, no solamente que dice que es misterio, sino que también es grande. ¿Por qué el apóstol Pablo nos está diciendo que este misterio de la piedad no es un misterio cualquiera, sino un misterio que tiene una característica, y esta característica es grande? Bendito sea el Cordero de Dios. En primer lugar, porque este misterio como excede al conocimiento humano, supera nuestro raciocinio, está por encima de cualquier explicación que cualquier ser humano pudiera dar. Y te voy a decir, es grande este misterio al menos por 4 razones. La primera razón, porque Dios se hizo hombre, según el texto 16. Porque Dios se hizo hombre. Digamos de otra manera, porque el infinito se hizo finito. ¿Sabe? El ilimitado se limitó. El espíritu se hizo carne o se encarnó. Dios es espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, Él se encarnó. En segundo lugar, porque el cielo observó lo que la tierra recibió. Dice el texto, visto por los ángeles. Los ángeles que conocen la gracia de Dios, que conocen la gloria de Dios, simple y llanamente fueron asombrados por este momento, por este instante. Porque los ángeles indiscutiblemente están ahí, están con Dios, conocen a Dios, saben el obrar de Dios, pero no tienen el conocimiento, ni el poder, ni la gloria de Dios. Por lo tanto, están limitados, así como nosotros, al conocimiento de Dios, de aquello que Dios quiera revelar. Pero aquí no se trata únicamente de que Dios está revelando, sino que Dios se está revelando. Por lo tanto, los ángeles también quedaron impactados, quedaron asombrados, anonadados, en español castellano nuestro, con la boca abierta. Y en tercer lugar, porque transformó a pecadores en hijos. Todo esto es por el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. En esta tercera razón podemos encontrar que Dios tomó al pecador y lo hizo sus hijos. ¿Sabe? Yo seré padre y tú serás mi hijo. Y en cuarto lugar, porque Dios, en virtud de este mismo hecho, une al cielo y a la tierra.
Estas son las 4 esenciales razones por las cuales el apóstol Pablo, por lo menos descrita desde mi punto de vista, por lo cual el apóstol Pablo nos está diciendo que grande es este misterio. Ahora bien, vamos a prestarle un poquito más de atención a la palabra grande, porque volvemos a leer el texto bíblico. Escuche esto. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué tiempo me tomó leerlo? Algunos segundos, ¿no? 5 segundos quizás, 6, 10, algo así. Y procesar toda la verdad que aquí se relata. ¿Cuánto tiempo nos tomaría procesar toda la verdad que aquí se relata? Sabemos que es un misterio, sabemos que tiene que ver con la piedad y sabemos que es un misterio grande. ¿Se dan cuenta que con cuánta facilidad nosotros leemos las Escrituras, pero que estamos distantes o lejos de poderla, comprender, de poder prestar atención a lo que ella nos está enseñando? Cristo revelado al cielo y a la tierra. La obra redentora de Cristo no solo transformó la humanidad, sino que fue contemplada con asombro por los ángeles. Recuerda esta expresión, vista por los ángeles. Dios fue manifestado en carne. Y aquí pensemos un poquito en esto. Dios manifestado en carne a través de la persona de Jesucristo. ¿Ok? Ahora piense. Dios todopoderoso, ilimitado, eterno, infinito, con todas esas virtudes que le hacen Dios y que nadie más tiene, encarnado. Sí, piensen eso. ¿Cómo el Dios Todopoderoso puede habitar en un cuerpo humano? Y no soy unitario, yo soy trinitario. ¿Cómo Dios, siendo espiritual, se hizo carne? ¿Cómo Dios, siendo eterno, se hizo limitado? ¿Cómo Dios, siendo fuerte, se hizo débil? Y quizás esta palabra a algunos le choque. ¿Cómo que débil? Sí, débil. ¿No era Cristo 100% hombre? ¿Y el cuerpo humano cree usted que es tan fuerte? Si una gripe nos derrumba, si un dolorcito de cabeza acaba con nosotros, si un poquito de preocupación nos tumba el pelo, si la necesidad nos perturba nuestra concentración, ¿cree usted que somos tan fuertes? No, somos débiles. Ahora, Dios Todopoderoso encarnado. Dios ilimitado, limitado por la figura humana o por el cuerpo humano. El santo cohabitando con los pecadores. Sí, eso es lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, a través, obviamente, de la persona de Jesucristo. Ahora los ángeles le vieron. Y le vieron de la manera en que nunca le habían visto. Le conocieron de la manera en que nunca le habían conocido. Los ángeles conocían a Dios y conocían a los hombres. Pero la posibilidad de que Dios se hiciera hombre, eso los ángeles no lo conocían. Jamás le pasó por su mente. Eso estaba escrito únicamente en aquel ADN espiritual de Dios cuando por su idea pasó
la redención del hombre. En ese punto eterno donde Dios conoce o donde Dios conoció, donde Dios supo que íbamos a tener necesidad, allí plasmó una idea en su propio ser. Y con frecuencia encontramos en las Escrituras que Él jura por sí mismo, pues no tiene por quién más jurar. No hay nadie más grande que Él ni más importante, pues jura por sí mismo. Entonces los ángeles le vieron, dicho en nuestro lenguaje, en una nueva faceta, ¿no? ¿Cómo? Espérate, que esto jamás se nos ocurrió. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí, los ángeles estaban observando cómo ese Dios poderoso, ilimitado, eterno, grandioso, estaba adoptando la figura humana con todos los padecimientos y limitaciones humanas. El Creador entrando en su propia creación. Oiga esto, el Creador entrando en su propia creación, siendo parte de su propia creación. Y los ángeles mirando aquello, y lo miraban con asombro, no con desdén. Lo miraban con asombro. ¿Qué más? No vino como un rey visible, sino como un siervo humilde. Dígame, en la mente, en el pensamiento de los ángeles, que como tú y como yo tienen libertad. Dice, pero esto no es posible, esto jamás nos lo pudimos imaginar. Claro que no. Dios va por encima de las expectativas de los hombres y también de sus seres angelicales. En otras palabras, el cielo contempló la humildad de Dios. Este es un principio poco común. El cielo contempló, los ángeles contemplaron la humildad de Dios. Los ángeles estaban acostumbrados a ver a Dios perdonador y todopoderoso, pero también juicioso. Y todopoderoso. ¿Ya? Nunca limitado. Los ángeles estaban acostumbrados a ver a un Dios amoroso en ese buen sentido de perdonar, a un Dios que imparte gracia, pero a un Dios que chapeaba bajito también y que no permitía gracia. Entonces los ángeles podían decir, nosotros conocemos a Dios, pero en esta nueva faceta, en esta nueva manifestación, en caso de se arrancar, espérense que nosotros creíamos que conocíamos a Dios, pero lo que se está manifestando ahora va por encima de nuestra capacidad, de nuestro entendimiento, de nuestro raciocinio y de nuestra imaginación. Estamos viendo simple y llanamente la humildad de Dios, una virtud que los ángeles no habían visto nunca. Habían visto su compasión, su amor, su juicio, su poder, su eternidad, pero no humildad. Así que el cielo estaba contemplando eternamente así la humildad de Dios. Cristo fue observado en perfecta obediencia. Recuerde que ¿qué estaban haciendo los ángeles? Los ángeles lo estaban viendo, visto por los ángeles. ¿Qué más estaban viendo los ángeles? Cristo fue observado en perfecta obediencia. Según el texto, justificado por el Espíritu o en el Espíritu. Los ángeles estuvieron presentes todo el tiempo en la vida de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús lo veía o no lo veía, los ángeles estaban allí. En el desierto, la Biblia dice, le fortalecían. ¿Ya? Cuando en el monte, cuando vinieron a prender a Jesús, que Pedro desenvainó la espada y usted sabe lo que hizo, Jesús dijo, tranquilo, ¿tú crees que yo no puedo pedir? Tengo 3 legiones. Pero de verdad que tú crees que yo necesito que tú le cortes la oreja a alguien. Qué gracioso Pedro. Yo cortándole la oreja a un soldado romano ya salvo al mundo y salvo a mi Señor. Pedro, tranquilo. Yo tengo la autoridad de pedir algunas legiones o todas
todas las legiones de ángeles y ellos vendrían a pelear por mí. Y aquí no queda títere con cabeza. Los ángeles vieron vivir a Jesús una vida sin pecado. Los ángeles nunca habían visto eso. ¿Entendió eso? Los ángeles nunca habían visto eso. Los ángeles vieron en un tiempo que Adán y Eva vivieron sin pecado, pero vieron y sufrieron la caída y la degeneración humana. Y de ahí en adelante, cuando el pecado y la muerte entran al mundo, todo lo que los ángeles vieron fueron hombres pecadores. Pero cuando se trata de ver a Jesús, están viendo a un Dios humanado, sí, a un Dios encarnado, hecho hombre, a un hombre, en este buen sentido, hombre con toda la virtud de los hombres y con toda la limitación humana, pero vivir sin pecado. En otras palabras, donde Adán falló, Cristo venció. Dicen amén a eso, dale un aplauso al Señor. Donde Adán falló, Cristo venció. Sí, los ángeles estaban viendo eso. ¿Sabe? Los ángeles no tenían esperanza de redención. Probablemente usted sabe, la idea de redención nunca fue expuesta a los ángeles, salvo cuando llegó el momento. Salvo algún ángel que se le enviaba un mensaje para un futuro. Pero no eran parte de eso. Y ahora ver a Cristo, sí, a ese Hijo de Dios, a ese Dios encarnado, verlo vivir sin pecado, obviamente le remontó sus pensamientos a Adán. El primer Adán. Y ahora dice el segundo Adán. Alma viviente el primero, espíritu vivificante el segundo Adán. Su justicia, los ángeles vieron esto, su justicia fue confirmada por el Espíritu. En otras palabras, los ángeles vieron en Jesús al hombre perfecto. Lo que dejaron de ver en el principio, lo están viendo ahora otra vez. Lo que fue perdido en el principio, los ángeles están viendo cómo se recupera. Pero lo gracioso de eso es, quiero hacer algo aquí, no polémico, pero sino una comparación. ¿Cree usted que los ángeles tenían toda la esperanza del mundo? Esto es difícil de poder contestar, porque no sabemos exactamente cuántos años vivió Adán en perfecta armonía con Dios antes del pecado, no sabemos. ¿Ya? Pero un día pecó. Y todo se complicó. Y ahora los ángeles están viendo a Cristo. Bueno, ya lleva 12 años y de 13, 14, 15, ya 30 comienza su ministerio. 33 aproximadamente. ¿Caerá o vencerá? Pero Cristo es aquel que fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Así que Cristo fue visto por los ángeles, según las Escrituras. No en una mirada casual, sino en un testimonio celestial. Los ángeles estaban mirando. Los ángeles estaban observando. Digamos, los ángeles eran testigos presenciales de algo que se estaba manifestando que nunca había pasado. ¿Qué más observaron los ángeles? Observaron el sufrimiento de Jesús. Sí, por eso en el desierto les fortalecían. Por eso en el ministerio de Jesús venían y le servían. Por eso en los momentos, allí estaban. Ellos vieron el sufrimiento de Jesús. ¿Qué más vieron los ángeles?
su silencio en el juicio. Sí, su silencio en el juicio. Jesús, siendo juzgado, no abrió su boca para defenderse, mucho menos para justificarse. Ahora piense usted, ¿cómo estarían los ángeles en ese momento? Le voy a poner un ejemplo. Piense usted, tiene un hijo, ese hijo es acusado injustamente porque no es culpable ni parte de lo que se le acusa y como resultado recibe un castigo de muerte. ¿Cómo usted se siente? Ahora piensa usted cómo se sentían los ángeles viendo lo que estaba sucediendo, teniendo el poder para... El poder sí, pero la autoridad no. Poder y autoridad no es lo mismo. Tenían el poder, pero no la autoridad. Por lo tanto, los ángeles vieron el silencio de Jesús en su juicio. ¿Qué más vieron los ángeles? Los ángeles miraron, observaron, fueron parte de su amor en la cruz. Sí. Estaban crucificando a aquel que los ángeles sabían era su Señor. Y no podían hacer nada. Solo mirar. Solo mirar. No podían tomar parte. Solo mirar. Solo mirar. Y si el amor que se manifestó en la cruz fue un amor que sobrepasa todo entendimiento humano, pidiendo perdón para sus maltratadores, intercediendo por quienes le estaban golpeando y crucificando. Perdona a los padres, ellos no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta sus pecados. Ahora piense, los ángeles están mirando esto. ¿Qué cree usted que sentían los ángeles cuando aquel, no voy a poner apelativo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz? ¿Qué usted cree que sentían los ángeles al ver todas estas cosas? Vamos a seguir un poco. Los ángeles vieron misericordia donde esperaban juicio. Recuerde que los ángeles estaban acostumbrados a ver Dios juzgando. Los ángeles estaban diciendo, en cualquier momento se desata aquí, Dios desenvaina la espada y acaba con todo. No. Ellos lo que vieron fue misericordia cuando esperaban juicio. Cristo fue proclamado y creído en la tierra. Según el texto, predicado a los gentiles y creído en el mundo. ¿Y los ángeles qué estaban haciendo? Los ángeles estaban mirando. Y luego de esto deseaban ser parte de ellos, pero ese privilegio no era para ellos, sino para nosotros. Porque lo que los ángeles observaron, la iglesia lo anunciaba. Aquellos de los que los ángeles querían ser parte fueron eximidos o limitados, y esa bendición y gloria se le dio a la iglesia. El mensaje pasó del cielo a la humanidad. Por lo tanto, la iglesia predica lo que el cielo confirmó. Dice el texto, lo que continúa, Cristo fue recibido en gloria. ¿Y los ángeles? Los ángeles le vieron. Sí, los ángeles le vieron. Por lo tanto, los ángeles le vieron regresar en victoria. Porque el que descendió humillado y limitado
ascendió exaltado y glorificado. Y los ángeles que estuvieron presentes en todo el proceso, desde el nacimiento hasta la ascensión o hasta la crucifixión, ahora le vieron ascender en gloria. Los ángeles estaban mirando, y no solamente mirando, estaban contemplando un hecho histórico único e irrepetible. Y en esta resurrección mezclada con redención, los ángeles indiscutiblemente empezaron a entender una nueva virtud de Dios, que no tenía nada que ver con condenación ni juicio, sino con amor, compasión, gracia y misericordia. Y de ahí que las Escrituras nos enseña que el amor triunfa sobre el juicio. Entonces, si los ángeles estaban mirando todas estas cosas, Cristo descendió humillado. ¿En qué sentido de la humillación? No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó de su gloria, tomó la figura del hombre y se humilló. Y en este sentido es que estoy diciendo de la humillación. El que descendió humillado ascendió exaltado y glorificado. Y el libro de Apocalipsis nos enseña que el cielo celebró la victoria del Cordero. Voy a concluir diciendo que los ángeles no fueron espectadores, pasivos. No. Fueron testigos reverentes del plan eterno de Dios cumplido en Cristo Jesús. Ellos no se sentaron pasivamente como diciendo, vamos a ver en qué termina esto. Ellos fueron espectadores activos, pues entendían que cuando se trataba de Dios y de lo que esta historia trata, únicamente termina en victoria. Sí, los ángeles vieron todas estas cosas. Los ángeles aprendieron, pudieron comprender. Pudieron comprender, estoy buscando una palabra, que esta virtud de este hermoso regalo no era para ellos, pues ellos no lo necesitaban. Que este privilegio era para nosotros, que estábamos lejos y se nos estaba haciendo un llamado a acercarnos, que estábamos perdidos y hemos sido encontrados, que estábamos muertos y ahora hemos recibido vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, una historia tan densa, tan especial, tan virtuosa como esta no puede terminar en otra cosa que no sea victoria. Y mayormente me gustaría decirte que un misterio de la piedad tan grande exige respuestas humanas grandes. Pues Dios ha provisto todas las herramientas para que tú y yo logremos aquello que está escrito en la palabra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estamos seguros que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni escasez, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni nada de lo que describe Romanos 8 podrá separarnos de ese amor. Pues nosotros hemos puesto la mano en el arado con la certeza de que no viraremos atrás, pues entendemos que no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que seguimos para alcanzar la meta, para entrar al lugar que se nos ha prometido, para poseer la tierra que se nos dio.
Los ángeles vieron lo que el hombre recibe, la salvación cumplida en Cristo Jesús. El cielo observó en silencio lo que la tierra celebra con voces de júbilo, la redención. Tú y yo tenemos un privilegio extraordinario que nadie más recibió. Ser parte de la iglesia de Jesucristo implica que somos parte de la obra que los ángeles observaron, que los ángeles miraron. Ellos observan cómo la iglesia de Jesucristo se fortalece en su Señor y se viste de victoria. Y un día, humanos y ángeles, alabaremos al Cordero, al que fue inmolado en la presencia de Dios, y no habrá distinción entre los unos y los otros, porque todos glorificaremos y daremos gloria, honra, poder y honor al que vive por los siglos de los siglos de igual manera. No solamente los 24 ancianos que se nos narran en el Apocalipsis tendrán la virtud de quitarse la corona y postrarse delante de Dios y adorar. No, también nosotros lo haremos. Pero quiero que puedas entender que por doquier que andamos somos observados por los ángeles. Si eso no fuera suficiente, somos acompañados por aquel que venció. Y si eso no fuera suficiente, somos poseedores de la promesa de que nadie te podrá hacer frente. Amén. Gracias, Señor, en esta hora por tu bendición, tu amor y tu paz. Tu gracia sea sobre tu iglesia y que podamos encontrar, oh Dios mío, en esta narrativa la fortaleza suficiente, Dios mío, para poder experimentar, oh Dios amado, que nada ni nadie nos podrá hacer frente. Aún cuando las cosas no nos vayan del todo bien, aún cuando las cosas no nos salgan como esperamos, Señor, somos observados y también acompañados. En el nombre del Señor Jesucristo, tú tienes bendiciones extraordinarias para esta semana y en esta semana para tus hijos. Ha de fortalecernos, oh Dios amado, pues seguramente los retos son fuertes. Pero más que todo eso, tu compañía inefable, oh Dios amado, sea sobre tu iglesia y que podamos, oh Dios mío, sobrevivir a toda tentación y así como Cristo, Señor amado, ser recibido en aquel día que tú determines, Dios mío, como hijos que glorificaron tu nombre. Para gloria de tu nombre, amén y amén. Estamos despedidos, mis amados.